Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Díaz. Nos enfrentamos a un debate central en Andalucía. Su grupo y mi grupo hemos debatido en numerosas ocasiones, con su Gobierno también, sobre financiación autonómica y, ¿sabe qué? Compartimos el diagnóstico. Compartimos el diagnóstico sobre la reforma del sistema de financiación en el año 2009, que se hizo en clave autonómica, pero que se ha demostrado incapaz para garantizar recursos suficientes para que las comunidades autónomas proporcionen los servicios públicos fundamentales. De hecho, se demuestra que faltan unos 24.000 millones de euros en el sistema para que pudiéramos estar como el gasto medio europeo. Los dos fondos de convergencia, el de competitividad y el de cooperación, atienden a objetivos diferentes y hasta contradictorios. El Fondo de Compensación Interterritorial, ideado desde el principio de solidaridad, ha recibido una parte pírrica de recursos, quedando inutilizado para reducir los desequilibrios territoriales y, por tanto, la desigualdad de la gente que habita en ellos. Con este sistema de financiación autonómica, Andalucía es de las comunidades más perjudicadas. Tenemos una deuda, tiene España con nosotros, de 4.000 millones de euros crónica evaluable. Tercera comunidad en infrafinanciación per cápita en servicios públicos fundamentales. Señora Díaz, yo estoy convencida de que compartimos el diagnóstico. Ante este debate fundamental y la reciente celebración ayer del aniversario del nacimiento de Blas Infante, ¿cuál es el modelo de financiación que usted, como presidenta, defiende para dar suficiencia a los servicios públicos fundamentales de calidad en Andalucía y recuperar la soberanía que se recoge en el patrimonio constitucional andaluz? Gracias. Gracias, señora Lizárraga. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señora Lizárraga, le agradezco el tono de su intervención. Y, además, me alegra escucharle que comparte el diagnóstico en el que ha elaborado Andalucía ante una cuestión que nos vamos a jugar, el mantenimiento de los servicios públicos la próxima década. Y me alegro que comparta una cuantificación que llevamos años reclamando de la mala aplicación del sistema de financiación, que son no 4.000, 4.600 millones los que Andalucía ha dejado de ingresar en los últimos 4 años. Estoy con usted. El Fondo de Compensación Interterritorial ya no merece ni siquiera ese nombre, porque no está permitiendo compensar a las comunidades autónomas que necesitamos converger con la media de España. Y defiendo un sistema de financiación que garantice la suficiencia y la equidad, y que contemple el coste promedio de los servicios públicos, para que en el conjunto del país se pueda garantizar que la prestación de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de la atención de los servicios sociales se hace en las mismas condiciones de calidad y de igualdad para el conjunto de los ciudadanos. Y eso, evidentemente, se tendrá que desarrollar cuantificando cuál es el impacto del envejecimiento, de la dispersión, del número de niños en las aulas, de distintas condiciones que impactan directamente, como decía, nuestro modelo de financiación. Y estamos en el desarrollo de ese debate. Yo solo he tenido oportunidad 2 veces de hablar en esta Cámara del modelo de financiación, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, en octubre del año 2015 y en marzo del 2016. Por eso valoro positivamente que su grupo parlamentario se incorpore por fin a un debate que va a ser clave en ese mantenimiento de los servicios públicos. Lo planteé en octubre del 2016 en el debate del Estado de la Comunidad y no tuve respuesta de su portavoz. Lo he vuelto a plantear en el reciente debate que hemos tenido sobre la situación de Andalucía y lo hice con una premisa, la del diálogo, el consenso y el entendimiento. Esta tarde en el Parlamento se va a debatir sobre la constitución del grupo que tiene que estudiar el modelo de financiación y espero que ahí haya capacidad de entendimiento y de diálogo, porque nos estamos jugando, como decía, la prestación de los servicios públicos en Andalucía. Y espero que el tono de esa constitución del grupo y del trabajo que se va a desarrollar no forme parte del ni muerta que en otras ocasiones he tenido que escuchar en esta Cámara. Así que muchísimas gracias, señora Lizárraga. Gracias, señora presidenta. Señora Lizárraga. Gracias, señora presidenta, por poco. Yo creía que no se iba a referir a mi compañera
pero al final no se ha podido resistir. Cierto que compartimos el diagnóstico y le agradezco su intervención. A mí me gustaría profundizar en el debate cuando se habla de justicia, ¿verdad?, de un sistema de financiación justo. Mire, compartimos el diagnóstico, pero diferimos en el marco en el que se aprobará el nuevo sistema de financiación y en el camino también que están siguiendo para alcanzarlo. Rechazamos el marco de disciplina presupuestaria porque es un marco injusto. Un marco de disciplina presupuestaria austericida, y dirán que no lo comparten, pero ustedes estuvieron en el origen. Ustedes estuvieron apoyando la reforma del artículo 135 de la Constitución española y hace poco rechazando la derogación de la Ley Montoro. Y eso no es economía, señora Díaz, eso es ideología. Por eso ha llegado la hora de romper con la injusticia, y la injusticia es el marco, un marco de regresión de derechos. Dejar de pelearse entre territorios y entre las personas que los habitan por trozos de tarta cada vez más pequeños y ampliar la tarta a través de una reforma fiscal progresiva, de una lucha contra el fraude fiscal, una gran lucha contra el fraude fiscal. Porque sí, aquí en Andalucía se está luchando contra el fraude fiscal, pero como sigamos perdiendo capacidad recaudatoria no va a haber fraude fiscal contra que luchar ni ingresos que recaudar. Y diferimos también en el camino que hay que seguir para solventar la infrafinanciación, porque en ese camino llevan ustedes 3 piedras en el zapato, señora Díaz. La primera, cuando se pusieron del lado del Partido Popular cada vez que han hecho recortes en Andalucía. La segunda, la abstención de su gestora con la que hicieron presidente a Rajoy, tremenda injusticia especialmente para Andalucía. La segunda, y la tercera, la gula fiscal de Ciudadanos, empeñado en derruir la hacienda pública como construcción, nuestra construcción colectiva y garantía de lo común. 3 piedras en el zapato, pero, señora Díaz, 2 aciertos, Dos aciertos que les vamos a reconocer. El primero de ellos, y es que supone cierto alivio que vayan a rechazar el techo de gasto este año. Porque el año pasado, con apoyar el objetivo de déficit y, por ende, el techo de gasto, vinieron a Andalucía los peores presupuestos generales de la historia con un recorte en inversiones de un 36%. Nos alegramos, por tanto, de esa rectificación. El segundo, usted lo ha mencionado, el grupo de trabajo sobre el sistema de financiación autonómica. Ahí también nos alegramos. Llega tarde, usted lo anunció en marzo de 2016, hace ya año y medio. Y hasta ahora, con la financiación autonómica, han estado ustedes jugando al póker de farol. Es que no sabemos lo que está haciendo nuestro experto en la comisión que está trabajando sobre financiación autonómica. Mire, vamos a darlo todo en ese grupo de trabajo, vamos a colaborar, pero les pedimos transparencia y lealtad. En ese contexto queremos un debate franco y abierto. Podemos Andalucía va a trabajar para garantizar más recursos, más inversiones y más autonomía, para acabar con el tremendo maltrato que ha sufrido nuestra tierra y hacer cumplir nuestro Estatuto de Autonomía, como querría Blas Infante, como quiere cada andaluz y cada andaluza hasta el último rincón de esta tierra. Un modelo de financiación más afín a la idea de un Estado federal plurinacional. Según nuestro patrimonio constitucional andaluz, Andalucía es un sujeto político federable. Y sobre todo ahora que coinciden nuestros partidos. Usted también, ¿verdad, señora Díaz? Con suelos mínimos de tributación y horquillas fiscales en las figuras tributarias principales para garantizar los servicios públicos fundamentales. En un país libre de comunidades que están jugando a los paraísillos fiscales, libre de fraude fiscal y de amnistías fiscales de esas que luego resultan ser inconstitucionales. Y un compromiso con el cambio de marco, un marco injusto, un cambio en las reglas de disciplina presupuestaria que nos ahogan. Le dejo 5 prioridades para Andalucía, señora Díaz. La primera, la garantía de los ingresos que sustentan los servicios públicos fundamentales. La recuperación de la deuda política y económica del Estado de España con Andalucía cifrada en más de 4.000 millones de euros. La tercera, el establecimiento de criterios de compensación para atender a nuestro hecho diferencial, la brecha social y económica contra la que nos rebelamos. La cuarta, un mayor flujo de inversiones, tanto a través del Fondo de Convergencia como de los presupuestos generales del Estado. Y la quinta, gestionar en tiempo real nuestra liquidez, no 2 años después. Ahora, eso sí, esas propuestas son imposibles de alcanzar si usted va subida a lomo de políticas neoliberales, pidiendo más recursos a Madrid con una mano y por la otra menguando las arcas públicas de Andalucía, renunciando con medidas fiscales regresivas a nuestra autonomía. La estabilidad no se alcanza sacando pecho
con las estadísticas de empleo, de crecimiento, de exportaciones y escondiendo las de desigualdad, las de pobreza, las de precariedad. Es ideología, señora Díaz, no economía. Por eso debe elegir. Debe elegir para esto y para los siguientes presupuestos de la comunidad autónoma. Jacobinos neoliberales o federalistas plurinacionales, antes que el estatuto arda hasta el último artículo. Es hora de pueblo, señora Díaz, no de Estado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señora Lizárraga, le quita rigor a su intervención, que en muchas cosas comparto, cuando la trufa de argumentario. Mire, gestionar es optar y cuando uno opta, evidentemente se tiene que comprometer. Esas proclamas del 135, la lucha contra el capitalismo financiero, eso no soluciona los problemas que tenemos en estos momentos. Usted tendrá que decidir si el camino es el de reconocer que es la hora de implicarse en la defensa de Andalucía y es la hora de reivindicar una financiación justa y adecuada, que es la que le corresponde a esta tierra. Y mire, verdaderamente, si quiere hablamos de investiduras. Me decía antes, es que ha hecho referencia a la portavoz de mi grupo parlamentario. Si quiere hablamos de investidura, que es a lo que yo estoy acostumbrada en esta Cámara con su fuerza política. Yo le recuerdo que Rajoy no se fue a su casa porque ustedes no se abstuvieron y entonces otra historia hubiera tenido este país, pero creo que hay que hablar de Andalucía. Yo me alegro que usted por primera vez en su grupo parlamentario reconoce algo bueno de este Gobierno, por ejemplo, nuestra lucha contra el fraude. Me alegro que haya rectificado en lo de las haciendas locales propias. Cuando habla de paraísos fiscales, imagínese lo que hubiese sido que la propuesta de los máximos dirigentes de su partido, defendida aquí en Andalucía, de haciendas locales propias, donde cada uno recaudara lo que quisiera y diese al Estado lo que le diese la gana para que se repartiese aquello que quedara, imagínese el dumping fiscal que eso hubiera provocado. Así que le doy la bienvenida porque intuyo que es una rectificación. Y ahora toca que desde ese grupo al que yo animo, por cierto, potestad del Parlamento, no del Gobierno, pero que ha tenido que el Gobierno pedirle a la Cámara que lo constituya, seamos capaces de defender ese modelo de financiación que Andalucía merece y necesita. Yo le dejo a usted el debate de territorios. Yo me quedo con el debate de las personas, porque creo que no es el momento de enfrentar territorios, sino es el momento de proteger a los ciudadanos y de proteger los servicios públicos que merecen y necesitan los ciudadanos para garantizar el estado del bienestar y la igualdad de oportunidades. ¿Y sabe por qué? Porque si al final debatimos de territorio, tengo que seguir soportando como presidenta de Andalucía lo que la derecha ha hecho sistemáticamente en los últimos años, decir que nos pagan la educación desde otros territorios, decir que nos pagan la sanidad, decir que pagan que abramos nuestros colegios o que abramos nuestros centros de salud. Y yo entiendo, creo y defiendo que la financiación tiene que ser la justa y adecuada para que todos los ciudadanos en este país reciban los servicios públicos en las mismas condiciones de igualdad y de equidad. Por eso, para ustedes los territorios, que yo me quedo con las personas. Y creo, además, que la economía y no la ideología tiene que estar al servicio de las personas. Por tanto, todos los instrumentos que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía van dirigidos a eso. Y lo que reivindico es que en España sea lo mismo. Usted ha falseado con la posición del Gobierno de Andalucía en diciembre del 2016 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nosotros nos abstuvimos allí, ¿sabe por qué? Nos abstuvimos allí porque el objetivo de déficit para el año 2016 y el 2017 se flexibilizó. Impedía en ese momento que un ministro, como el ministro Montoro, reprobado ya no solo en las Cortes, sino incluso por el Tribunal Constitucional, pues que ese ministro le metiera la mano en la caja a los andaluces a través de su sanidad, de su educación o de su dependencia. Y nos metimos recortes. ¿Y sabe por qué nos abstuvimos? Diría, ¿por qué no votaron a favor? Porque en el 2018 esa revisión no se había producido y ese debate ha llegado ahora. Y ha llegado ahora, y quien ha levantado la voz ha sido Andalucía. Esta semana, el mismo martes, que ese ministro, como decía, reprobado, no solo en las Cortes, sino en el Tribunal Constitucional, vino a Andalucía y se le dijo, no vamos a recortar 450 millones de euros cada año. Si España se recupera, la gente se tiene que recuperar. Y Andalucía no está dispuesta a recortar 900 millones de euros. Y lo volveremos a decir mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No ha rectificado este Gobierno, ha rectificado su grupo parlamentario. Lo que yo quisiera saber, si esa rectificación forma parte de un nuevo tiempo en el que Andalucía está por delante de la confrontación permanente con el Partido Socialista, o
si esa rectificación es solo temporal y momentánea. ¿Y sabe lo que le digo, señora Lizárraga? Que a pesar de valorar su rigor, a pesar de valorar su voluntad, sé que esa respuesta no me la puede dar usted en la mañana de hoy en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.